Estamos reunidos acá de nuevo, gracias a Dios, un sábado más para poder estudiar de nuevo las Sagradas Escrituras. Nada más que esta vez vamos a retomar el tema, o mejor dicho, vamos a retomar la serie de Reavivamiento y Reforma, porque yo tengo que continuar explicando unas clases sobre Reavivamiento y Reforma. O sea que momentáneamente cortamos la serie de Lluvia Tardía y tengo que volver al Reavivamiento y Reforma porque hay que explicar unos puntos que muchas veces no se han entendido y que tienen que ver con el tiempo de angustia previo y cómo comienza el tiempo de angustia previo. Entonces, queridos hermanos, si no mal recuerdo, ahora la clase de Reavivamiento y Reforma que nos tocaría sería la clase 43. Clase número 43, que se llama Al empezar el tiempo de angustia, primera parte. O sea que se estaría llamando, hermanos, clase número 43, Al empezar el tiempo de angustia, primera parte. Entonces, ¿por qué yo he decidido continuar con las clases de Reavivamiento y Reforma? En vista de que a veces, hermanos, se duda de lo que uno enseña, por lo menos acá en Tucumán hay grupos, hay creyentes estudiosos que no creen que la ley dominical venga primero. Yo creo que la ley dominical viene primero, aunque sea ínfima la diferencia de tiempo que haya entre la ley dominical y la lluvia tardía. Yo creo que la ley dominical sigue viniendo primero. Entonces, en esta clase que le adicionamos ahora a la serie de Reavivamiento y Reforma, yo le he denominado clase número 43, Al empezar el tiempo de angustia, primera parte, y vamos a contestar varias preguntas, hermanos, que hay gente que no ha creído lo que yo he predicado, lo que yo he enseñado firmemente en esto. Y creo que con estas próximas clases va a terminar de cerrar el círculo en lo que tiene que ver con cómo comienza el tiempo de angustia previo. Hay una cita de Primeros Escritos, páginas 33, que mis críticos y mis oponentes, o sea, los de la postura B, sacan para tratar de demostrar que la lluvia tardía viene primero y después la ley dominical. Estas 3 clases que yo voy a dar, 3 o 4 clases, es para explicar Primeros Escritos, página 33. Así que vamos a dedicarnos a explicar esto y yo creo que meternos en este estudio va a ser muy ameno porque vamos a tratar de que cierre el círculo. Para mí este estudio hace rato que yo lo quería explicar, porque los que se agarran de Primeros Escritos, página 33, nunca han entendido esa cita y ahora yo quiero dedicar varias clases para que nosotros la podamos explicar esta cita. Así que, ¿qué les parece si antes de comenzar nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Yo por el espacio voy a orar acá de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, realmente te damos gracias porque estamos reunidos un sábado más para poder estudiar tu palabra y te damos gracias porque estamos llegando a miles de hermanos que realmente quieren estudiar en profundidad tu santa palabra. Perdona nuestros pecados y danos la presencia de tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles. Bendice a los miles de hermanos que nos escuchan, ya sea en directo o en diferido, y ayúdales a entender tu palabra. Te lo pedimos todo en el santo nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir rapidito a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17. Y habíamos dicho que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, ahí se encuentra la ley dominical. Apocalipsis capítulo 13, sí. Versículo 15 al 17, presten atención, hermanos, lo que dice ahí, por favor. Y dice: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes,
y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Está mostrando clarito lo que se explica en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, que el resto de las iglesias cristianas mundiales no pueden entender qué hay ahí porque no logran entender qué cosa es la marca de la bestia. Y aquí se habla de una imposición sobre el mundo pseudo cristiano. Para entender los versículos 15 al 17 se habla de una imposición al mundo pseudo cristiano de algo que se llama la marca de la bestia, y que si ustedes investigan solitos por internet se van a dar cuenta que lo que se está queriendo imponer en todo el mundo religioso cristiano es la observancia del día domingo por medio de legislación civil. Entonces, en los versículos 15 al 17 se habla de la ley dominical, que es la marca de la bestia, o sea, de su imposición, de su obligación por la ley a observar ese día religioso, acompañado en ese decreto por una complejidad de cosas, como por ejemplo el no poder comprar y vender a través de diferentes tipos de aperturas económicas que se le va a ir dando a aquellos que quieran guardar los 10 mandamientos. O sea, que la imposición de la marca de la bestia por medio de decreto que incluye prohibiciones económicas y laborales tiene que ver con la ley dominical que se da durante el tiempo de gracia, porque nosotros ya habíamos entendido y nos hemos cansado de estudiar por medio del espíritu de profecía que la imagen de la bestia será formada durante el tiempo de gracia, o sea, antes de que finalice el tiempo de gracia. Y la hermana White dice clarito que Dios le había mostrado también de que la imagen de la bestia sería formado un poquito de tiempo antes. Entonces, hermanos, hay una confusión tremenda con Primeros Escritos, página 33. Entonces, como muchos críticos míos de acá de Tucumán agarran esa cita, esa principal cita, para tratar de contradecirme, nosotros la vamos a desarmar y vamos a ver a qué cosas se está refiriendo por medio de la comparación de cita con citas para tener lo que es una correcta lógica. Ustedes saben que la lógica, hermanos, es la correcta manera de pensar y razonar. Si yo no razono correctamente en base a argumentos convincentes, sistemáticos y comparativos, no estoy teniendo una correcta lógica del pensamiento bíblico. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de lógica nosotros estamos teniendo, hermanos? Entonces nosotros vamos a ver, y antes de entrar a la parte bíblica, quiero recalcar la cita de Primeros Escritos, página 33. Por favor, acompáñenme y tomen nota. En el libro Primeros Escritos, página 33, dice lo siguiente, y esta cita no la han logrado entender muchos de mis críticos de acá, de Tucumán, los que tienen la postura B. Sin embargo, yo entiendo la postura de ellos porque la he estudiado a fondo. He estudiado todas las posturas haciéndoles ataque y defensa en serio. He estudiado todas esas posturas haciendo apologética en serio, no molestando, sino haciéndola en serio. Un estudio apologético con una correcta lógica, hermanos. La lógica que está basada en la comparación de texto con texto. Ahora bien, en Primeros Escritos, página 33, queridos hermanos, dice así: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias, y ellos dicen, mirá, dice, primero somos henchidos con el Espíritu Santo y después se enfurecen. No, ha comenzado el tiempo de angustia. Por eso, pero ellos dicen, fuimos henchidos con el Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros.
Entonces ellos dicen, mira, Primeros Escritos, página 33, dice clarito que el enfurecimiento de las otras iglesias y de los adventistas nominales viene después del henchimiento del Espíritu Santo de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Es verdad eso o no? ¿Es verdad eso o no? Sí, Sí. claro que sí. Las otras iglesias se enfurecieron después de que descendió la lluvia tardía sobre la iglesia adventista del séptimo día. La cita de Primeros Escritos, página 33, me encanta porque la entiendo, pero ellos no la logran comprender, no les logra entrar en la cabeza que todas las otras iglesias se van a enfurecer después de que descienda la lluvia tardía. Y yo vengo predicando hace años que todas las iglesias, todo el mundo, todas las religiones, todas las organizaciones se van a enfurecer después de la lluvia tardía, porque me he cansado de explicar que después de la lluvia tardía se intensifica el movimiento en favor del domingo, como lo voy a mostrar en las próximas clases que siguen. Es que justamente cuando se predica la lluvia tardía, la gente que sale de esas iglesias continúa sufriendo la persecución con nosotros. Pero eso no niega lo que yo vengo predicando hace años. Es lógico que las otras iglesias, los otros movimientos, las otras organizaciones se van a enfurecer al ver que no tienen el poder que nosotros tenemos. Pero claro que se enfurecen. El enfurecimiento total del mundo pseudo cristiano viene después de que desciende la lluvia tardía sobre nosotros. Y yo lo vengo predicando primero eso, pero no me llevan el apunte. Pero esa es otra cara de la moneda. Me vengo cansando de decir que después de la lluvia tardía se intensifica, se acrecienta, continúa la persecución y continúa ese movimiento por seguir imponiendo la ley dominical a todo el mundo. ¿Acaso yo no he venido diciendo hace muchos años que la ley dominical primero se hace nacional, después se hace internacional, después se hace mundial y por último se hace universal? Universal significa que hasta el ateo la va a creer. Pero cuando se hace mundial, no. Porque se va a hacer mundial, pero hay gente que es atea y no cree ni en Dios. ¿Y cómo la vas a obligar? Pero sí se hace universal con la aparición del falso Cristo en la sexta plaga, porque hasta el ateo, al verlo al falso Cristo, se convierte del ateísmo y dice, Cristo realmente existe, aunque va a ser el falso Cristo el que va a aparecer en la sexta plaga. Cada religión espera a su Mesías. Y cada religión espera a su Mesías. O sea que nosotros hemos sido los primeros en enseñar que después de la lluvia tardía se intensifica el movimiento en favor del domingo. No son ellos los que han predicado esto, sino nosotros. Ahora bien, no estamos hablando de ese punto ahora. Lo que nosotros estamos hablando es de lo que ellos no se han dado cuenta. Y es que ahora ya hay un movimiento dominical antes de la lluvia tardía que tiene que ver con una frase que ellos la han pasado por alto en la misma cita. Y noten, voy a volver a leer la cita porque esto es impresionante, hermanos. En Primeros Escritos, página 33, yo no voy a hablar, hermanos, de lo que pasa después de la lluvia tardía, porque aquí lo dice, esto enfureció a las otras iglesias y continuaron persiguiéndonos, sino que yo me voy a dedicar a hacer comparación de cita con respecto a una frase que está acá, que es lo de las posturas B, no se dan cuenta. Dice, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos con el Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Cómo? Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esa es la parte de la cláusula de la cita que nuestros hermanos de la postura B no logran entender y no les entra en su cabeza. Ellos me muestran la segunda parte de la cita que dice, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no la podían refutar porque ya hay poder del Espíritu Santo y hay potencia del Espíritu Santo.
pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Esa es la segunda cláusula de la cita. Pero yo ya conozco la segunda cláusula porque está perfectamente explicada acá. Ahora bien, la primera cláusula de la cita, hermanos, que ellos no ven, es precisamente esta que dice: y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Entonces, el tema no es lo que pasa después de la lluvia tardía, porque después de la lluvia tardía dice que eso enfurece a las otras iglesias, a las otras organizaciones religiosas, a las otras asociaciones religiosas, y nos persiguen también. Eso no me interesa, porque ya sé, hermano, hasta un chiquito sabe lo que va a pasar cuando descienda la lluvia tardía. De la lluvia tardía en adelante, hasta un chiquito sabe que si tenés poder causas asombro, odio, honra, deshonra y todo. La lluvia tardía causa todo: amor y odio, honra y deshonra. Eso ya lo sabemos todo, pero lo que ellos no se han dado cuenta es de la primera cláusula que dice: y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Entonces, no nos interesa la segunda cláusula que nos muestra qué pasa después de que desciende la lluvia tardía, sino que a mí me interesa, y a ustedes les interesa, lo que pasa antes de que descienda la lluvia tardía, cuando dice: y al empezar el tiempo de angustia. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que empieza el tiempo de angustia? ¿Qué constituye el comienzo del tiempo de angustia previo? Porque este es el tiempo de angustia previo, porque en este tiempo de angustia se derrama la lluvia tardía, y si se derrama la lluvia tardía no es el tiempo de angustia propiamente dicho de las plagas, sino un corto periodo antes, precisamente antes de que caigan, cuando Cristo todavía está en el santuario. Entonces, los hermanos de la postura B han entendido la segunda cláusula de la cita, que ya la sabemos todos, pero no han entendido la primera cláusula de la cita. Y como no la han entendido, vamos a explicarla y vamos a detenernos a explicarla. Disculpen que sea tan redundante, pero es importante aclarar esto. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. La hermana White te está dando una ciencia para que tú entiendas el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía. Te está dando una ciencia para que tú tengas discernimiento. Más o menos, ¿en qué tiempo se va a derramar la lluvia tardía? Cuando empiece el tiempo de angustia. El tiempo de angustia previo. Y en las clases anteriores que yo había dado, hermanos, yo te había mostrado con qué empezaba el tiempo de angustia previo. Con la ira de las naciones, con las catástrofes, y estas dos cosas, la ira de las naciones y las catástrofes, ¿a qué llevaban? A la ley dominical, ¿sí? A la ley dominical. Ira de las naciones, catástrofes y ley dominical. Básicamente hablando, hermanos, la ira de las naciones, las catástrofes y la ley dominical constituyen, hermanos, el comienzo del tiempo de angustia previo. Pero ahora yo me voy a detener porque quiero explicarla bien explicadita, Primeros Escritos, página 33, y voy a empezar primeramente con Biblia. Y es impresionante lo que he descubierto, pero que ya lo sabíamos, pero que lo he redescubierto. Y uno siente alegría cuando redescubre algo en la palabra de Dios. Lo redescubre y se goza en lo que uno descubre. Y eso llega a ser pan de vida y alimento sólido para los que quieren entender correctamente la cronología del tiempo de angustia previo. Entonces, hermanos, si la hermana Joy está diciendo, y al empezar el tiempo de angustia,
fuimos henchidos del Espíritu Santo, entonces yo digo, ¿y cuándo empieza el tiempo de angustia? ¿Y con qué empieza el tiempo de angustia? Para que yo más o menos tenga una idea y discierna la cercanía de los tiempos, y discierna las señales de los tiempos, y entienda dónde estoy parado en la historia profética. Entonces, queridos hermanos, partiendo de Primeros Escritos, página 33, no vamos a ver lo que pasa después de la lluvia tardía, sino antes de la lluvia tardía, porque dice que antes de la lluvia tardía pasa algo. ¿Se han dado cuenta ustedes? Sí. Primeros Escritos, página 33, dice que antes de la lluvia tardía pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Empieza un tiempo de angustia. Empieza un tiempo de angustia. En todas estas clases le vamos a preguntar a Jesús, al testimonio de Jesús. Esto no es de Elena de Huay, esto es de Jesús. Le vamos a preguntar al testimonio de Jesús, ¿qué es para Jesús el tiempo de angustia que se encuentra antes del fin del tiempo de gracia? No vamos a especular lo que a mí me parezca, lo que yo opino, lo que dicen los teólogos, lo que dicen las posturas. No. Vamos a ir, hermanos, a la comparación de cita con cita y a la comparación de texto con texto. Pero para cosas que son demasiado obvias, hermanos, porque la Biblia debe tomarse en su sentido obvio. ¿Qué es tomar la Biblia en su sentido obvio? Que cuando es literal, cuando es simbólico, cuando es espiritual, cuando es histórico, cuando es simbólico y espiritual, es simbólico y espiritual. La Biblia da el sentido obvio del texto, pero para eso se necesita discernimiento espiritual para conocer el estilo literario en que fue escrito la Escritura, si no, no se puede entender. Entonces, hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, queridos hermanos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver algo extraordinario, hermanos. Cada vez que lo leo me convenzo más de lo que dice Mateo 24 y de la fuerza que tiene realmente, hermanos, Mateo capítulo 24. Presten atención, hermanos. En Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, te muestra con qué comienza el tiempo de angustia previo mencionado en Primeros Escritos, página 33. Y hazle una anotación ahí en los versículos 6 al 8 y ponle Primeros Escritos, página 33. Anoten bien eso, porque cuando den estudios bíblicos tienen que saber explicar qué cosa es el tiempo de angustia previo, cómo es el tiempo de angustia previo, qué contiene el tiempo de angustia previo, cómo comienza el tiempo de angustia previo y con qué comienza el tiempo de angustia previo. ¿Se va entendiendo, queridos hermanos? Los versículos 6 al 8, y presten mucha atención, te muestra al tiempo de angustia previo cómo comienza y con qué comienza. Y a pesar de que lo hemos leído muchas veces, a los versículos 6 al 8, no nos hemos dado cuenta, hermanos. Y dice los versículos 6 al 8, presten atención. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y claro que no es el fin, porque recién comienza todo. Versículo 7. Si te está hablando de guerras y rumores de guerras, y de que se levanta nación contra nación, ¿es la ira de las naciones o no? Comienza con la ira de las naciones. Presten atención. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y dice el versículo 8, y todas estas cosas que acabo de mencionar, dice Mateo, dice Jesús, y todas estas cosas que acabo de mencionar es el principio de dolores. Y si hay dolores, ¿hay angustia? Sí. Entonces, ¿el principio de qué?
del tiempo de angustia. Cristo te lo está diciendo en el versículo 8. Todas estas cosas son el principio del tiempo de angustia previo. Y previo porque todavía no es el fin, es el principio. Por lo tanto, es el tiempo de angustia previo. Entonces dice el versículo 8, y todas estas cosas, principio de dolores son. ¿Principio de dolores para quién? Para el mundo. Y dentro del mundo hay dos grupos. Los paganos por un lado y la iglesia cristiana verdadera por el otro. Hay dos grupos, los cristianos fieles y los infieles. Por lo tanto, el tiempo de angustia es para todo el mundo, es para toda la tierra. Con la ira de las naciones y las catástrofes es para el mundo. Y con la ley dominical es para la iglesia adventista. Presten atención porque esto no se entiende lo que yo voy a explicar, y yo no me he dedicado a explicar esto en otras clases bíblicas porque quería dejarlo para este tiempo. El tiempo de angustia previo es para el mundo, es para todo el mundo y se divide en dos. Una es para los infieles y otro para los fieles. Para los infieles el tiempo de angustia es con la ira de las naciones y las catástrofes. Y para los fieles es con la ley dominical. Por eso es que hay tres cosas básicas, genéricas, que constituyen el tiempo de angustia previo, que son la ira de las naciones, las catástrofes y la ley dominical, como lo venía enseñando hace tiempo, como lo venía enseñando hace años, hermanos. Y qué casualidad que en los versículos 6 al 8, hermanos, te menciona dos cosas. Te menciona la ira de las naciones, con guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. O sea, te está mencionando ahí la ira de las naciones. Y segundo, te menciona todo tipo de catástrofes y calamidades. Ahora noten bien. Los versículos 6 al 8 ya te han nombrado la ira de las naciones y las catástrofes. Y lo que me llama poderosamente la atención, porque yo soy muy cuidadoso en observar estos detalles, me llama la atención que Cristo dice, con esto comienza la angustia, con esto comienzan los dolores. Esto es el principio, el comienzo, el empiezo, el comienzo, el origen del tiempo de angustia previo, el empezar, no sé, como ustedes quieran decirle. Ahora, ¿por qué Cristo pone el versículo 8 acá y dice, y todas estas cosas, principio de dolores son? Pero noten que en los versículos 6 y 7, por un lado te nombra de la ira de las naciones y después te menciona todo tipo de catástrofes. Por lo tanto, los versículos 6 al 8 te hablan de que comienza, dice, todas estas cosas comienzan la angustia, comienzan el tiempo de angustia, comienzan los dolores, es el principio de dolores. Por eso es que Primeros Escritos, página 33, dice, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos con el Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Pero resulta que Primeros Escritos dice que comienza el tiempo de angustia. No explican ellos qué configura eso. Pero ellos no explican, los de la postura B no entienden lo que significa que comience el tiempo de angustia, que empiece el tiempo de angustia. Pero Mateo capítulo 24 ya nos está explicando. Pero hay un problema. Cuando dice que todas estas cosas son principios de dolores, te muestra cuándo comienza el tiempo de angustia previo y con qué. Pero falta un detalle, solamente te ha mencionado dos cosas, la ira de las naciones y las catástrofes. Y ahora vamos a los otros versículos, anoten, Mateo capítulo 24, versículo 9 al 12. En Mateo capítulo 24, los versículos 9 al 12,
te hablan de la persecución por la ley dominical, queridos hermanos maravillosos en la fe. Yo me gozo en la palabra de Dios y no me mueve nadie de lo que está escrito acá, y ya van a ver, hermanos, ya van a ver, recién estamos empezando, ya van a ver si yo tengo razón o no con esta primera clase, y ya van a ver si yo tengo razón o no con la segunda y la tercera que pienso dar. Pero quiero ir despacito con esto para que lo vayan asimilando en sus mentes. Resulta que Cristo está diciendo que con la ira de las naciones y con las catástrofes empieza el tiempo de angustia, pero ahí no termina. Es como que Cristo dice, pero falta que todavía les diga qué otra cosa constituyen malos dolores, tanto para el mundo como para la iglesia. El tiempo de angustia previo es tanto para el mundo como para la iglesia adventista del séptimo día. Al mundo le viene una angustia previa por toda la ira de las naciones y por todas las catástrofes. Pero lo que es angustia en el mundo para la iglesia adventista del séptimo día es la ley dominical. Y resulta que después del versículo 8, cuando Cristo dice, y todas estas cosas, principio de dolores son, noten lo que dice Cristo escrito por Mateo. Entonces dice, presten atención la palabra entonces, queridos hermanos, porque ustedes no han entendido esto cuando yo expliqué en las clases anteriores. Entonces, cuando se venga la ira de las naciones y cuando se vengan las catástrofes, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Entonces, o sea, que a la ira de las naciones y a las catástrofes, ¿qué le sigue para que nos puedan perseguir? ¿Qué le sigue para que nos puedan perseguir? La ley dominical. Por lo tanto, el versículo 8 es impresionante, porque cuando el versículo 8 dice, y todas estas cosas, principio de dolores son, Cristo dice, la ira de las naciones y las catástrofes son el principio de las naciones, el principio de los dolores. Y cuando sea el principio de los dolores, entonces ahí los van a perseguir, porque ahí se da la ley dominical. Y si alguien no me cree, pues que siga estas 3 clases que yo voy a dar y va a ver si es así o no, porque voy a fundamentar todo con el espíritu de profecía. Sí, sí. Y aún cuando arriba, cuando está primero el versículo 8 y después sigue el 9, que configuraría la ley dominical, lo mismo durante el tiempo de gracia, porque después dice, y será predicado este evangelio y nunca puede ser después. Muy bien, ya llegamos a eso. Vamos por bloque, vamos por parte. Pero sí es verdad, el versículo 9 configura la ley dominical, porque no te pueden perseguir al aire, no te pueden perseguir por amor al arte, no te pueden perseguir porque el aire sea gratis, te persiguen porque hay algo por lo cual perseguir. Y no es por creer en el nombre de Jesús, porque ya para el tiempo del fin todo el mundo pseudo cristiano cree en el nombre de Jesús. Ahora es por algo distinto, es por la doctrina de Cristo que ha sacado a la luz la vigencia de la ley de Dios, la vigencia de los 10 mandamientos con el corazón de la ley, que sería el sábado. Porque el sábado, el mandamiento del sábado, hermanos, es el mandamiento más grande y abarcativo de todos los 10. ¿Por qué será? Algún día vamos a explicar de la ciencia de lo maravilloso que es el sábado. Y ojalá tenga tiempo para explicar eso, hermanos. Ahora bien, es impresionante porque Cristo te está diciendo un detalle. Cuando principien los dolores, cuando principie el tiempo de angustia previo, entonces, no antes ni después, no antes ni después, sino entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Ahí está, dice, entonces os entregarán para ser afligidos, os entregarán a tribulación. ¿Qué es aflicción y tribulación? Angustia. Está en el versículo 9.
Por lo tanto, el versículo 9, hermanos, está hablando de la aflicción del mundo orientada a la iglesia adventista del séptimo día, que son los que sufren la persecución por la ley dominical. Noten. Entonces, cuando sea el principio de dolores, cuando sea el principio de la angustia, cuando sea el principio de la aflicción, cuando sea el principio de la tribulación, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones o de todas las gentes por causa de mi nombre, entendiendo en profundidad. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Ahora noten, en Mateo capítulo 24, versículo 9 al 12, se habla de una persecución por causa de la ley dominical y de una apostasía interna de cristianos del verdadero pueblo de Dios, también por la ley dominical y por el reavivamiento y la reforma que en esos momentos se está dando dentro de la iglesia, en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. Pero hermanos, si ahora juntamos desde los versículos 6 hasta el versículo 12, quedan englobados las tres cosas que constituyen el empezar del tiempo de angustia, al comenzar el tiempo de angustia, al empezar el tiempo de angustia. Y te muestra claramente que el tiempo de angustia previo es algo complejo que ustedes no lo habían entendido antes. El tiempo de angustia previo es para todo el mundo, para los infieles que son afligidos por toda la ira de las naciones y las guerras y por todo tipo de catástrofes. Y como ellos no tienen la verdadera ciencia bíblica, están angustiados por esas cosas y no saben por qué vienen a la tierra. Y otra cosa que causa angustia en el mundo a la iglesia adventista del séptimo día es la persecución por algo. ¿Por qué será? Por la ley dominical. Por lo tanto, si a los versículos 6 al 8 yo le sumo los versículos 9 al 12, queda configurado que tres cosas empiezan el tiempo de angustia previo: la ira de las naciones, las catástrofes, y lo último que es entradito justito ahí por la palabra entonces, que es insertado justito ahí por la palabra entonces, que es la ley dominical con su respectiva persecución. Cuando hablamos de ley dominical, estamos hablando de persecución. No se puede separar la ley dominical. Cuando hablamos de ley dominical, estamos hablando de persecución. Entonces, cuando comienza el tiempo de angustia previo en los versículos 6 al 8, Cristo te dice, hay dos cosas que vos vas a saber que empiezan el tiempo de angustia previo, que son la ira de las naciones y las catástrofes. Pero estas dos cosas que comienzan el tiempo de angustia previo, que son la ira de las naciones y las catástrofes, yo te muestro que entonces ahí los van a perseguir, porque precisamente toda la ira de las naciones en el mundo y todas las catástrofes que están aconteciendo en el mundo llevan a que el mundo pseudo religioso, encabezado por la Iglesia Católica como influencia espiritual y encabezado por Estados Unidos como potencia de fuerza política, impongan sobre el mundo pseudo cristiano la ley dominical. O sea, que toda la problemática de la ira de las naciones y toda la problemática de las catástrofes llevan al cristianismo apóstata a imponer algo que persiga al pueblo de Dios. ¿Qué será? Hasta un chiquito puede entender si lo lee 10.000 veces estos versículos. Pero yo no tengo la culpa de que haya gente que no tiene discreción de espíritu para poder entender estas cosas, aunque se llame entendido en las Escrituras. Esto es fabuloso, hermanos, porque te está mostrando que la ira de las naciones y las catástrofes llevan al mundo pseudo cristiano a que imponga algo
para perseguir al pueblo de Dios, que es la ley dominical. Y qué casualidad que después de la ley dominical, con sus efectos de persecución y zarandeo, que están en los versículos 9 al 12, recién viene el versículo 13 y 14 que hablan del derramamiento de la lluvia tardía. Presten atención, queridos hermanos en la fe, y gócense en la palabra de Dios. Versículos 13 y 14, y por favor presten atención. Mas en este momento, cuando salga la ley dominical, en ese momento el que persevere clamando a Dios, el que persevere en la fe, el que persevere hasta el fin será salvo. Y en ese momento será predicado el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Entonces, por eso Cristo dice, mas todavía no es el fin, porque falta que se dé la ley dominical, que descienda la lluvia tardía, que se predique el mensaje del evangelio, y entonces vendrá el fin. Incluso cuando habla de la persecución dice, y el que persevere hasta el fin, por lo tanto todavía tampoco es el fin. Por lo tanto todavía no es el fin. Y te muestra, falta la ley dominical, falta la persecución, falta el reavivamiento y la reforma, falta el zarandeo interno de la iglesia, falta el descenso de la lluvia tardía, falta la predicación mundial del evangelio, y entonces vendrá el fin, dice Cristo. Entonces vendrá el fin. ¿Es claro o no es claro, hermanos? Más claro, échenle leche de soja. Noten que en el versículo 13 te está hablando en profundidad del reavivamiento y reforma. Persevera hasta el fin. Empieza a clamar a Dios. Y entonces dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, los paganos, y entonces vendrá el fin. Entonces, noten, ahora si yo al versículo 6 al 8 le sumo los versículos 9 al 12 y le sumo los versículos 3 y 14, viene este orden. Primero, el comienzo del tiempo de angustia previo, que comienza con la ira de las naciones, las catástrofes y la ley dominical. Y le sigue, hermanos, el derramamiento de la lluvia tardía, la predicación mundial del evangelio con potencia del Espíritu Santo, el fin del tiempo de gracia y la segunda venida de Cristo. Es perfecto la secuencia profética del tiempo de angustia previo. Y para los hermanos, porque había ahí unos hermanos que intentaban desacreditar mi postura diciendo que Mateo 24 no se refiere a la ley dominical, que no está en orden, que no tiene orden preciso, que no tiene orden cronológico. O sea, un montón de guasedades que no tienen criterio teológico verdadero. Te está mostrando clarito que el tiempo de angustia previo, vos sabés que ha comenzado ya completamente cuando se dicta la ley dominical. Y de ahí salta al descenso de la lluvia tardía, porque no se puede predicar el evangelio a todo el mundo si no es con la potencia de la lluvia tardía. Cuando tú lees Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Se puede predicar el evangelio a todo el mundo y en todo el mundo si no es con la potencia del Espíritu Santo? No se puede, hermanos. Por lo tanto, el versículo 14 habla de la predicación mundial del evangelio solo con la potencia del Espíritu Santo. Entonces, para esos hermanos que decían que Mateo 24 no hablaba de la ley dominical, entonces yo podría decirle, entonces tampoco habla de la predicación mundial del evangelio. Y si habla de la predicación mundial del evangelio, ¿qué le está antecediendo un ratito antes? Un ratito antes, en los versículos 9 al 12. La ley dominical con el reavivamiento y la reforma, que llevan al descenso de la lluvia tardía para poder predicar el evangelio en todo el mundo, hermanos. Bien, hermanos, hemos comprobado una vez más con Biblia pura el orden cronológico perfecto del tiempo de angustia previo, y ahora sabemos con qué empieza el tiempo de angustia. Ira de las naciones, catástrofes. Pero la ira de las naciones y las catástrofes lo afligen
al cristianismo apóstata. Entonces el cristianismo apóstata, por medio de sus influencias diplomáticas y religiosas y ecumenismo y puntos comunes de doctrina, llevan a la imposición de la ley dominical porque transan con el Estado, se juntan con el Estado, fornican con el Estado y echan mano del poder civil para imponer una ley dominical. Y qué casualidad que acá, a todas estas convulsiones del mundo, llevan a la persecución del pueblo de Dios. ¿Y con qué será, hermanos? ¿Con qué será? Por eso Apocalipsis capítulo 13, volvamos a Apocalipsis capítulo 13, volvamos para que entendamos un poquito más, hermanos. Dice, hermanos, el versículo 15 al 17, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. ¿Y por qué, hermanos, hablará? Y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. ¿Por qué llega un momento en que habla? Porque está presionada por las guerras, rumores de guerras, conflictos entre naciones, todo tipo de calamidades y catástrofes, y tienen que imponer esta ley. Versículo 16, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Queridos hermanos, hemos podido probar con Biblia el orden cronológico del tiempo de angustia previo. Está hecho para chiquitos, hasta un chiquito lo entiende, hasta un bebé lo entiende. Bueno, habiendo entendido eso, volvamos, hermanos, a Primeros Escritos, página 33. Si volvemos a Primeros Escritos, página 33, ya te lo probé con Biblia, ¿no? Bueno. Entonces, si alguien te dice, no, el versículo 9 no se refiere a la ley dominical y a su respectiva persecución, entonces tú dile, entonces el versículo 14 no se refiere tampoco a la predicación mundial del Evangelio con lluvia tardía. No, ahí sí se refiere a eso. Entonces el otro también. O es todo o es nada. O es todo o es nada, hermanos. Que no te dejes, por favor, te suplico, hermano, te suplico, por favor, no te dejes filosofar con cuentos que no son así, con vanas filosofías y vanas sutilezas, querido hermano. Una vez que ya hemos explicado esto con Biblia, hermanos, tenemos que entrar a explicar ahora con espíritu de profecía. Pero volvemos, hermanos, a Primeros Escritos, página 33. Yo quiero aclarar algo con respecto al estilo literario en que fue escrito el libro Primeros Escritos por Elena de White. Primeros Escritos tiene una serie de visiones que están escritas de manera comprimida. Hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que ella no explicó tanto. No es que no explicó tanto, ni es que no escribió tanto. Ella escribió lo que tenía que escribir de manera comprimida. Y aún habiendo escrito de manera comprimida, no ha alterado el orden. Exactamente, queridos hermanos. Aunque ella comprime los acontecimientos, nunca alteró el orden. Si no, se estaría contradiciendo. Y eso es lo que muchos hermanos no se han dado cuenta cuando estudian. Hermanos, yo tengo un montón de apuntes traídos de la Universidad Adventista, traídos del Centro Huay, folletos, libros, que te enseñan cómo se debe estudiar el espíritu de profecía, y así lo he estudiado yo, hermanos. Pero hay gente que no entiende y bueno, ya no tengo la culpa. En Primeros Escritos, queridos hermanos, página 33, dice lo siguiente y presten atención. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado.
Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. La cita de Primeros Escritos, página 33, es extraordinaria. Te muestra la ley dominical antes de la lluvia tardía y te muestra la ley dominical después de la lluvia tardía. Te muestra la persecución antes de la lluvia tardía y te muestra la persecución después de la lluvia tardía. Te muestra la imposición de la ley dominical antes de la lluvia tardía y el enfurecimiento de las iglesias después de la lluvia tardía, porque ahora tenemos más poder para proclamar el sábado y defenderlo. Es clarísimo, hermanos. Y disculpen que sea tan redundante en esto, hermanos. Yo veo que pasa el tiempo y pasa el tiempo, pero vamos a tratar de que en esta noche cierre el círculo en algo. Si bien es cierto, yo ya te probé con Biblia que el tiempo de angustia previo comienza con la ira de las naciones, las catástrofes y la ley dominical, el punto culminante en que tú sabes que ha comenzado el tiempo de angustia es con la ley dominical. Entonces, ¿por qué es lo último que se menciona como constituyente del tiempo de angustia previo? Es lo último, porque Cristo lo último que menciona dice, bueno, entonces os perseguirán. ¿Y por qué se perseguirán? Porque tiene que haber algo, un decreto, una ley, un decreto nacional que parta de Estados Unidos, nación más poderosa, que lleve a que todas las naciones pseudo cristianas y simpatizantes impongan esa ley dominical. Ahora bien, disculpen, hermanos, que me tome mi tiempo, ¿no? Porque así como otros se toman su tiempo, yo también me tomo mi tiempo. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Entonces alguien podría decir, bueno, Hugo, estamos de acuerdo en que es la ira de las naciones y las catástrofes, pero no la ley dominical. No, momentito, si Cristo dice entonces falta esto otro. Y después será predicado el Evangelio a todo el mundo. Entonces, queridos hermanos, la ley dominical con su respectiva persecución está englobada. Es lo último que Cristo menciona para mostrarte lo que ha comenzado el principio de dolores, lo que comienza el tiempo de angustia previo, según Mateo 24:8 y Primeros Escritos, página 33. Ahora bien, repito, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Entonces, hermanos, yo te acabo de probar con Biblia que cuando dice, y al empezar el tiempo de angustia, la hermana Juey te está diciendo, y al haberse dado la ley dominical, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Eso es lo que te está queriendo decir la hermana Juay. Y al haberse dado la ley dominical, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Hay que tener una correcta lógica teológica basada primeramente en la Biblia. Y yo ya te lo he mostrado con Biblia. Apocalipsis 13, 15 al 17, Mateo 24, 6 al 8, Mateo 24, 9 al 12, Mateo 24, 13 y 14, te lo he probado con Biblia en un perfecto orden cronológico. Y a los que están estudiando conmigo les viene muy bien para saber el orden cronológico correcto del tiempo de angustia previo. Entonces lo que está diciendo, y lo que los hermanos de la postura B no se han dado cuenta, es que cuando dice, y al empezar el tiempo de angustia, es la angustia para el mundo dividida en dos. Es tiempo de angustia para todo el mundo. Para los gentiles, con la ira de las naciones y las catástrofes, y para la iglesia adventista, que también está en el mundo, con la ley dominical y su respectiva persecución. Esto es el tiempo de angustia previo, queridos hermanos. Yo me gozo en la palabra de Dios porque es realmente algo digno de admiración. Bueno, yo ya te lo probé con Biblia y con lógica teológica, pero si alguien dice, eso no es lógica teológica, vamos a ver
¿qué le llama el espíritu de profecía esto del tiempo de angustia y cómo comienza el tiempo de angustia? Porque acá me dice, y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo. Y bueno, pero yo quiero que la hermana Juan me explique, ¿qué es el tiempo de angustia este? ¿Es el previo o es el de las 7 plagas? Si es el de las 7 plagas, ya no necesito estudiar porque ya sé lo que es eso, es la caída de las plagas. Pero si es el previo, ¿con qué relacionará ella el concepto del empezar el tiempo de angustia previo, que es un corto periodo antes de que caigan las plagas? ¿Con qué relacionará ella esa frase, tiempo de angustia? ¿Con qué relaciona ella esa frase? Porque si ella dice, y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo, ¿a qué le llama ella este tiempo de angustia? ¿Qué es para ella este tiempo de angustia? Entonces vamos a ir por la parte más sencilla, empecemos desde abajo y vamos a Primeros Escritos, página 85 y 86. Perdón, acá en el mismo libro, en la página 85, vamos a hacer comparación de cita con cita. Vamos a la página 85 y 86. Primeros Escritos, página 85 y 86. En Primeros Escritos, página 85 y 86, noten, queridos hermanos, ¿cuánto me dijeron? En Primeros Escritos, página 85 y 86, dice lo siguiente. Presten por favor atención, queridos hermanos en la fe, y que Dios los bendiga a todos aquellos hermanos que realmente se benefician de estas clases. Quisiera pedirles por favor que oren por mí, que oren por mí, que oren por mi ministerio, que oren por nosotros. ¿Saben por qué? Porque yo soy una persona frágil, débil, no soy perfecto, soy imperfecto. Y necesito de vuestra ayuda y necesito de vuestras oraciones. No soy perfecto, hermanos, soy muy imperfecto. Entonces le pido a los hermanos que oren por mí, que oren por nosotros, porque realmente estamos necesitando de vuestras oraciones. Ahora bien, queridos hermanos, avanzando con esto, dice así. En la página 33, dice la hermana Huay, se lee lo siguiente. 85 y 86. Sí, es Primeros Escritos, página 85 y 86. Y ella dice así. En la página 33 se lee lo siguiente. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Esto es lo que nos une. En este día sábado, bendito y santificado, sentimos la bendición del sábado, sentimos la santidad del sábado y a la vez sentimos que el sábado nos une. Porque noten lo que dice ella. Es la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a Él, y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en el año 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. Y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está todavía en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Noten, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del mensaje del tercer ángel. En
en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del mensaje del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas serán derramadas. De manera que Primeros Escritos, página 85 y 86, te dice, te da algunos detalles, te dice que al comenzar el tiempo de angustia, comienza exactamente con lo que dice Mateo 24, 6 al 8, y te menciona solamente una característica. ¿Cuál es? La ira de las naciones. Pero no menciona todas las catástrofes, ni menciona la ley dominical, pero sí después menciona la lluvia tardía. O sea que te ha dado un detalle. Yo, para poder entender todo lo que constituye el tiempo de angustia previo, tengo que hacer comparación de cita con cita para ir reuniendo todas las citas que hablan con respecto a un mismo tema, hacer la comparación de cita con cita, juntar todo, comparar cita con cita e ir, digamos, sustituyendo los datos que faltan y tener toda la correspondencia de la secuencia de los eventos que constituyen el tiempo de angustia previo. Noten que la hermana Huay, en Primeros Escritos, páginas 85 y 86, te menciona lo primero que dice Mateo 24, 6 al 8, la ira de las naciones, y lo último que dice Mateo 24, que es la lluvia tardía. Entonces, y te sitúa a qué tiempo de angustia se refiere. Pero no menciona las catástrofes ni menciona la ley dominical. Pero no importa, porque te ha mencionado el principio y el fin. Te menciona la ira de las naciones y te va directamente ya a la lluvia tardía con la predicación del Evangelio. O sea que te menciona lo primero de Mateo 24, 6 al 8 y lo último de Mateo 24, 3 y 14. Suficiente, te da el principio y el final para que tú entiendas que en medio de esos dos faltan las catástrofes y falta la ley dominical. O sea que te da los extremos. Cuando tú lees Primeros Escritos, páginas 85 y 86, te da los extremos. Y ya en el medio tú sabes bien cuáles son las cosas que van y que faltan. Pero ahora, hermanos, si a alguien no le queda claro con esto que yo estoy leyendo, si a alguien no le queda claro, hermanos, con esto que yo estoy leyendo, vamos a seguir leyendo un poquito más. Vamos a ir a Eventos de los Últimos Días, páginas 132 y 133. Estamos haciendo comparación de cita con cita, ¿no? Entonces vamos al libro Eventos de los Últimos Días, páginas 132 y 133. En Eventos de los Últimos Días, páginas 132 y 133, te muestra algo interesante. Yo cuando te leía Mateo 24, 6 al 8, Mateo 24, 9 al 12 y Mateo 24, 3 y 14, yo te mostraba que la ira de las naciones y las catástrofes llevan a la ley dominical, que lleva a la lluvia tardía. Ahora noten, si yo leo Eventos de los Últimos Días, páginas 132 y 133, dice así: presten atención, porque para entender estas cosas se necesita mucho discernimiento espiritual, hermanos. Se necesita mucho discernimiento espiritual. Como me decía acá la hermana, la doctora dice, versículo 9, configura ley dominical y persecución. Muy bien lo que ha dicho, muy bien, tiene 10. Pero ¿por qué justo ahí configura ley dominical con persecución? Porque la ira de las naciones y las catástrofes llevan al siguiente paso en el versículo 9 a la ley dominical. Y ya saben, si el versículo 9 no habla de ley dominical y persecución en el tiempo del fin, entonces el versículo 14 tampoco habla de predicación mundial del Evangelio en el tiempo del fin con lluvia tardía. O es todo o es nada. En Eventos de los Últimos Días, páginas 132 y 133, por favor, paren las antenitas. Quiero que entiendan bien lo que voy a leer, a ver si se dan cuenta. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan,
que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. O sea que, hermanos, la ira de las naciones del versículo 6 y las catástrofes del versículo 7 de Mateo 24 llevan a que los hombres impongan leyes dominicales. O sea que las catástrofes de Mateo 24:7, anoten, hagan una flechita, Mateo 24:7 y pongan, solamente al versículo 7 le hacen una flechita y ponen evento de los últimos días, páginas 132 y 133, para que entiendan qué es lo que lleva del versículo 8 a que en el versículo 9 esté configurada la ley dominical con su respectiva persecución. Y noten que yo estoy haciendo comparación de cita con cita. Y ya, primeros escritos, páginas 85 y 86, me da el principio, la ira de las naciones, y el final, la lluvia tardía. Y ahora, si yo comparo, si hago una comparación de cita con cita, de primeros escritos, páginas 85 y 86, lo comparo con eventos de los últimos días, páginas 132 y 133, encaja perfectamente. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra, noten, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. ¿Qué no entienden? Dice el diablo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Entonces, gracias a eventos de los últimos días, páginas 132 y 133, de una vez por todas puedo entender cómo se produce la transición de Mateo 24:7 y 8 al Mateo 24:9. Aquí te explica la transición. Y dice otra cita: esta misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. ¿Sí? Esta misma clase de gente que asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿A dónde sale el decreto dominical nacional? En Estados Unidos, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. Entonces, hermanos, si yo comparo primeros escritos, páginas 85 y 86, con eventos de los últimos días, páginas 132 y 133, se explica correctamente cómo Mateo 24, 6 al 8 pasan a Mateo 24, 9 al 12 con la ley dominical. Para mí es fabuloso. Aquí te explica eventos de los últimos días, páginas 132 y 133, te está explicando Mateo 24:7. Y te explica por qué las calamidades y catástrofes de Mateo 24:7 llevan a la imposición de la ley dominical con su respectiva persecución, que ya aparece en el versículo 9. Es impresionante esto, hermanos.
¿Quieres que te dé otra cosa? Sí. Presten atención a lo que voy a leer, hermanos. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 391 y 392. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 391 y 392. Pero presten atención, ¿se acuerdan? Vamos a comparar. Comparen Primeros Escritos, página 33, con Primeros Escritos, página 85 y 86, con Eventos de los Últimos Días, página 132 y 133, y comparen con Joya de los Testimonios, tomo 3, página 391 y 392. ¿Qué decía Primeros Escritos, página 85 y 86? Vendrá aflicción sobre la tierra. Viene el tiempo de angustia previo sobre el mundo, afectando a dos clases de gentes: a los gentiles con la ira de las naciones y con las catástrofes, y a la iglesia adventista con la ley dominical. Pero todo el mundo es afectado. Por favor, presten atención lo que voy a leer, porque ustedes se duermen y no me prestan atención. No se duerman espiritualmente, hermanos, presten atención. Y el título, qué casualidad que el título dice: un tiempo de prueba está delante de nosotros. Si yo ya recibo la lluvia tardía con potencia, ¿puede ser prueba que la ley dominical venga después? No, porque el que recibe la lluvia tardía, que es más poderosa que la lluvia temprana del Pentecostés, te sella para salvación. No te puedes apartar. O sea que no le puedes. ¿Para qué quiero una prueba después cuando ya recibo? Imagínense que yo reciba la potencia del Espíritu Santo con toda clase de poder y dones. ¿Y qué va a ser prueba después? Sí, con la lluvia tardía hasta se recibe la capacidad de ser mártir. Vienen el don del martirio como un don del Espíritu. Bueno, por favor, presten atención. Un tiempo de grandes pruebas nos espera. ¿Es tiempo de angustia eso o no? Un tiempo de grandes pruebas nos espera. Ahora es cuando nos corresponde emplear todas nuestras capacidades y todos nuestros dones para el adelantamiento de la obra de Dios. Las facultades que Dios nos ha dado deben servir no para destruir, sino para edificar. Aquellos que están engañados por ignorancia no deben permanecer en esta condición. El Señor dice a sus mensajeros: id a ellos y decidles que yo os he mandado, sea que quieran o no escuchar. ¿Han entendido hasta ahí, hermanos? ¿Queda claro de que un tiempo de prueba nos espera? Sigue diciendo: cercano está el tiempo cuando los que proclaman la verdad serán perseguidos. La perspectiva no es halagüeña, pero no deben cesar nuestros esfuerzos en favor de los que van a perecer y por cuyo rescate dio su preciosa vida el príncipe del cielo. Cuando un medio fracasa, probemos otro. Si fracasa un medio, prueba otro. Cuando un medio fracasa, probemos otro. Pongamos vida en nuestros esfuerzos. Trabajemos por Dios, entre tanto la vida nos es concedida. En todas las épocas de la historia, los mensajeros de Dios han estado expuestos al oprobio y a las persecuciones por causa de la verdad. Pero donde quiera que los hijos de Dios estén obligados a ir, aun si son desterrados a islas desiertas, como lo estuvo el discípulo amado, Cristo sabrá dónde están. Él los confirmará y los bendecirá y los llenará de paz y de alegría. Amén. ¿Cómo dice, hermanos? La leo de nuevo. Pero donde quiera que los hijos de Dios estén obligados a ir, aun si son desterrados a las islas desiertas, como lo estuvo el discípulo amado, Cristo sabrá dónde están. Él los confirmará y los bendecirá y los llenará de paz y de alegría. Hermoso. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Y cuando habla de persecución, de tiempo de prueba, ¿qué es lo que comienza el tiempo de prueba para la iglesia adventista del séptimo día? La ley dominical. La ley dominical, hermano, no, la lluvia tardía no comienza la prueba, la lluvia tardía comienza el poder para el pueblo de Dios. Que después de la lluvia tardía, qué sé yo, continúe la prueba y me maten y sea mártir, todo lo que ustedes quieran, pero a mí qué me importa que sea mártir si ya voy a estar capacitado por la lluvia tardía para ser mártir o para vivir. La lluvia tardía te capacita tanto para vivir como para morir. Pero tiene que haber una prueba antes de la lluvia tardía. Y ahora noten lo que dice esto. Muy pronto el mundo entero estará atribulado. Se explica con primeros escritos cuando dice vendrá aflicción sobre la tierra, pero aquí está hablando de la ley dominical porque el pueblo de Dios será perseguido. El pueblo de Dios será perseguido. Y ahora dice, muy pronto el mundo entero estará atribulado, pero viene hablando en el contexto de la persecución por la ley dominical. Cada cual debe tratar de conocer a Dios. No tenemos tiempo que perder. Con celo y fervor debemos anunciar este mensaje a todos los sedientos: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías capítulo 55 versículo 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Isaías capítulo 56 versículo 1 y 2. Y habla en el contexto de persecución, habla en el contexto de prueba, habla en el contexto de que seremos perseguidos, pero dice que la aflicción, que el mundo entero estará atribulado, pero en el contexto de ley dominical y de persecución. Y ahora noten, Dios ama a su iglesia con un amor infinito, nunca deja de velar sobre su heredad, solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación. ¿Qué hace la ley dominical, hermanos? Purifica, zarandea. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Purificará su iglesia así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. ¿Van discerniendo? Porque hay gente que no discierne. Purificará su iglesia. ¿Qué? Cuando venga la lluvia tardía la va a purificar. Si desciende la lluvia tardía ahora, la recibimos todo. ¿Quién va a purificar? Noten, queridos hermanos, purificará su iglesia así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para hacer triunfar la cruz en todas partes del mundo. Él tiene una obra para cada uno. Él tiene una obra para cada uno. Debe haber un ensanchamiento y progreso constantes. ¿Cómo dice, hermanos? Debe haber un ensanchamiento y progreso constantes. La obra debe extenderse de una ciudad a otra, de país a país y de una nación a otra, prosiguiendo sin cesar su marcha ascendente y hacia adelante, siempre más estable y más firme. Hermanos, para el que tiene discernimiento, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 391 y 392, habla de la angustia de la persecución. Está hablando de la ley dominical antes de la lluvia tardía y está hablando de la ley dominical después de la lluvia tardía. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 391 y 392, te habla de la ley dominical con persecución antes de la lluvia tardía y de la ley dominical con persecución después de la lluvia tardía. Y quiero terminar con una cita extraordinaria, porque ya el tiempo avanza, hermanos. Por eso es que estas clases son un poco largas. A ver,
Volvamos a Primeros Escritos, página 33. Primeros Escritos, página 33 dice: y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. O sea que, antes de que descienda la lluvia tardía, tiene que comenzar el tiempo de angustia. Y el tiempo de angustia es para todo el mundo, tanto infieles como la iglesia adventista. Y tiene tres cosas: ira de las naciones, catástrofes y ley dominical. Por lo tanto, al comenzar la ley dominical, fuimos henchidos con el Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Ahora bien, voy a eventos de los últimos días. Para el estudio de hoy voy a dar la cereza de la torta, la frutilla del postre. En eventos de los últimos días, página 261, y 262, ya estamos terminando, hermanos, no se preocupen, por eso es que estas clases duran cerca de 2 horas, ya estamos terminando. Pero como decía Primeros Escritos, página 33, y al empezar, ¿qué? Parece que los canso, ¿no? Pero ¿saben por qué hablo así, queridos hermanos? Porque no entienden. Y al empezar el tiempo de angustia, y ya hemos leído con comparación de cita con cita que es para todo el mundo, los paganos, que no son adventistas, son afligidos por ira de las naciones y guerras por un lado y catástrofes por el otro. Pero ¿y los fieles con qué son afligidos? ¿O qué? El tiempo de angustia empieza para el mundo y nosotros estamos chochos y contentos y para nosotros no. También tiene que haber una prueba para poder Dios. También tiene que ver. Tiene la postura B. Claro. Catástrofe y ira, pero no. Para los que Nosotros lluvia tardía. Pero si comparamos Primeros Escritos, página 85 y 86, con Joya de los Testimonios, tomo 3, 391 y 392, es para todo el mundo. Calamidades para los paganos, ley dominical para nosotros. Y ahora noten, termino con esta cita, hermanos. Termino con esta cita que a mí esta cita me ha dejado asombrado, hermanos. Eventos de los últimos días, páginas 261 y 262, y háganle corazoncitos hacia la vuelta. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. ¿Cómo dice? El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Y qué casualidad que Mateo 24, 6 al 8, primero comienza con el tiempo de angustia para el mundo, hasta que la última partecita, la ley dominical, ya nos engloba a nosotros. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor, y que los amenazará con castigos y aún con la muerte si no observan el primer día de la semana como día de reposo. Espectacular. Chao, hermano, me voy. Me dicen que diga chao y que me retire. Eso les gusta, ¿no? Eso les gusta al hermano Emilio y al hermano Bernardo y a las hermanas que están acá. A ver, ¿cómo no entendí? A ver, leamos de nuevo. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Entonces yo pregunto, ¿y qué va a pasar cuando llegue? Porque si está por llegar, ¿qué va a pasar cuando llegue? El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor,
y que los amenazará con castigos y aún con la muerte si no observan el primer día de la semana como día de reposo. Entonces, cuando llega el tiempo de angustia para el pueblo de Dios, se impone la ley dominical. ¿Con qué empieza el tiempo de angustia entonces? Con la ley dominical. Entonces, si yo comparo Eventos de los Últimos Días, página 261 y 262, con Primeros Escritos, página 33, que dice: y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos con el Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Con qué ha empezado el tiempo de angustia que nos termina englobando también a nosotros como pueblo? Con la ley dominical. Con la ley dominical, hermanos. Pero yendo al grano, tú compara Primeros Escritos, página 33, con Eventos de los Últimos Días, página 261 y 262, y te dice clarito con qué empieza el tiempo de angustia o con qué llega el tiempo de angustia para nosotros. Y encima le da con un caño a la postura B, porque dice que hasta te amenazan con muerte en la ley dominical. Con muerte, hermanos queridos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y eso que recién empiezo, ¿no? Faltan 2 clases, sí. Y no te pueden decir que esta cita es para después del tiempo cuando están cayendo las plagas. Si alguien intenta decir que esta cita es para después del fin del tiempo de gracia, entonces la ley dominical sería dictada después del fin del tiempo de gracia, lo cual no enseña ni la Biblia ni el espíritu de profecía, por todas las clases que ya nos hemos cansado de proclamar. Esta cita se refiere durante el tiempo de gracia. El tiempo de angustia está por llegar. Todavía no ha llegado. Y si no ha llegado, todavía no ha comenzado para nosotros. Cuando llegue, comienza. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar y vender a los que guardan el sábado del Señor, y que los amenazará con castigos y aún con la muerte si no observan el primer día de la semana como el día de reposo. No, y ahí lo comparamos con Primeros Escritos 33. Y esto no se puede aplicar a la 6ª plaga, al decreto de muerte. ¿Saben por qué? Porque desde la primera plaga yo ya no necesito comprar y vender, ya me alimentan los ángeles. ¿De qué me sirve a mí que en la 6ª plaga me vayan a prohibir comprar y vender si hace ya rato que los ángeles me dan de comer pan y agua? Y el último decreto de muerte. Claro. La ley dominical se da durante el tiempo de gracia. El decreto dominical se da durante el tiempo de gracia. Y el decreto de muerte, que es más complejo y más amplio, se da en la 6ª plaga con la aparición del falso Cristo o último anticristo. Hermanos queridos, dejamos acá. ¿Qué les parece si para terminar nos ponemos de rodillas para orar? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido estudiar tu palabra, Señor. No somos nada, Padre. Tú eres el todo y te damos gracias por el sacrificio de Jesucristo hecho por nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que perdones nuestros pecados, Padre, y bendigas a los miles de hermanos que nos están viendo por internet y que ellos se puedan aferrar a Cristo. Y aparte, Padre, te quiero agradecer porque tú eres muy bueno conmigo a pesar de que yo no lo merezco, Padre. Tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por habernos acompañado en este momento. Y te dejamos todo en tus manos, pidiéndote también por los hermanos que nos escuchan, que nos ven, que ellos se animen a formar grupos de investigación bíblica. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.